El PC u ordenador es una máquina de hardware capaz de hacer cálculos a una velocidad gigantesca y que ayuda al usuario a generar diversos programas que lo ayudan a ejecutar tareas bastante complejas enunciantemente. En este video interpretaremos y daremos a explicar bastantes de las partes del computador, enfocándonos un poco más en el disco duro. Comencemos. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea dispersar el aire. La unidad de disco se refiere al aparato o dispositivo de almacenamiento de datos que realiza las operaciones de lectura o escrituras en los medios de soporte de almacenamiento con forma de disco. Los cables de entrada permiten el acceso a dispositivos como cables USB, memorias SD, entre otros, y están directamente conectados a la placa madre. Estos pueden soportar hasta 6 puertos aparte de los predeterminados de la placa madre. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Los componentes de un disco duro conforman un disco, que es la información que se encuentra almacenada en sus dos caras. Estas también pueden almacenar información de control. El eje se denomina también spin, es una zona que rota sobre sí misma sobre cuando obtiene la energía de los generadores de pulsos, los cuales se les ayuda a mantener una velocidad exacta. El brazo del actuador es una pieza que sostiene las cabeceras de lectura y escritura. Esta estructura es capaz de mover dichas cabeceras por las diferentes pistas de disco duro. Los cabezales son las partes con mayor sensibilidad del disco duro. Se mueven dentro del disco duro variando su posición para poder llegar a los datos que sean necesarios. Después sigue el actuador. Es una parte del disco duro que se encuentra entre la parte central y la parte externa de los discos. Mueve la organización que aguanta las cabezas de la lectura y escritura, las cuales son las encargadas de leer y escribir la información en los platos giratorios. Por último será el conector de energía, el punto por donde la fuente de alimentación eléctrica pasa la energía requerida para que el disco duro se mantenga en funcionamiento. La memoria RAM es una memoria que se encuentra enseguida del disipador de calor de la motherboard y funciona para almacenar cantidades de información determinadas mientras la computadora esté prendida. Este tipo de conservación de dato temporal se le conoce comúnmente como memoria volátil. La motherboard o la placa madre es la placa principal que sostiene todos los componentes de la computadora y que los une para su funcionamiento lógico correcto. La motherboard se compone prácticamente de todos los circuitos integrados soldados dentro de un pequeño bus que intercambia constantemente datos entre la unidad aritmética lógica y el sistema operativo en función.